¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo facilitar el acceso a textos escritos a niñas y niños sordos a través de una lengua accesible, la lengua de señas mexicana. Pero antes de iniciar con este tema, vamos con Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Para dar inicio, es un gusto presentar de nuevo a la maestra Gwendolyn, con quien vamos a abordar este tema tan interesante. Bienvenida, Gwendolyn. Hola, Adriana, muchas gracias. Es un gusto ya estar aquí con ustedes y vamos a compartir algunas estrategias. Perfecto. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Gwendolyn, en que debe ser una prioridad para las escuelas crear espacios y proporcionar condiciones necesarias para que las y los niños se apropien de prácticas de lenguaje socialmente relevantes? ¿Qué te parece si vemos un video que nos comparte la maestra Patricia Bárcena, docente del Servicio de Apoyo de Educación Especial de la Ciudad de México, sobre su experiencia de trabajo con niñas y niños con discapacidad auditiva? Me parece perfecto. Vamos a verla. Hola, soy Patricia, maestra de Educación Especial en el área de audición y lenguaje. Hoy voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias que como maestra de niñas y niños sordos me sirvieron para mejorar mi trabajo con ellos mismos y con alumnos que tuve después. Una de las cosas que recuerdo y que siento y comprobé que ayudó mucho fue el procurar la integración de los niños al resto del grupo. De olvidarnos que si son sordos, que si no oyen, que se oyen poco, que si entienden. No, primero que nada son niños y como todos los demás, hacerlos participar en todas las actividades. Donde sentía yo que había una falta de comprensión o que no se realizaba la actividad como la había explicado, recurría a todo para hacerlos entender, a señas, a dibujos, a gestos. Los niños y las niñas sordas desarrollan otras habilidades, son muy hábiles para darse a entender y para entender lo que están ávidos de entender lo que está sucediendo. Entonces nos miran mucho a la cara, ven nuestros labios, ven nuestros gestos y imitan lo que están haciendo los demás. Entonces, con esta estrategia de integración se logra avanzar bastante en el objetivo de los programas que se manejan en cada grado. También esta experiencia sirvió para enriquecer su lenguaje, que no podríamos decir pobre, sino bueno, distinto, porque era un lenguaje muy simbólico, muy a través de gestos, de dibujos, de señas, comparado con un lenguaje más elaborado, me refiero a gramaticalmente, que es el que capta el oyente, escucha
A veces no entiende, pero repite. Y la repetición y la autocorrección lo hace ir consolidando un lenguaje mucho más completo que el niño sordo, que la niña sorda. Pero finalmente este tipo de trabajo ayuda mucho en las actividades posteriores, en donde sí se va a requerir un lenguaje más estructurado, como es el proceso de la lectoescritura. Para llegar a la lectoescritura con mucho más ventaja, hay que trabajar desde los primeros años, cuando el niño se acerca a la escuela, hay que enriquecer este lenguaje de comprensión, para después hacerlo transitar de ese lenguaje simbólico a un lenguaje significativo, conceptual y estructurado, porque su lenguaje de señas no tiene la estructuración gramatical que va a requerir después para comprender y expresar el lenguaje escrito y leído. ¿Qué pasa con niñas y niños sordos, usuarios de una lengua distinta al español, hablante de la lengua de señas mexicana? La lengua materna o nativa es la primera que la niña o el niño adquiere de forma orgánica a partir de la comunicación con los adultos que la rodean. Idealmente, en la educación bilingüe para personas sordas debe incorporarse el uso de la lengua de señas, pero eso no es suficiente. Además, dicha educación debe ser visual y culturalmente accesible. Pero si estamos hablando de la lengua de señas y de una educación bilingüe, ¿cuál es esta segunda lengua con la que se trabaja? ¿Cómo se hace accesible para las personas sordas? La educación bilingüe para niñas y niños sordos propone la adquisición de la lengua de señas como primera lengua y como segunda el aprendizaje del español escrito. Esto último para facilitar su acceso al currículo oficial. Para que esta educación se imparta de manera óptima, es necesario que el docente posea competencia comunicativa en ambas lenguas. Pero a ver, ¿por qué es importante trabajar el español escrito a través de la lengua de señas con las niñas y los niños sordos? ¿No se puede trabajar el español de la misma forma que con los demás? No, debido al simple hecho de que las personas sordas, a diferencia de nosotros, los oyentes, no conocen el español. A ver, espérate. ¿Cómo que no conocen el español? Si, pues, en el caso de quienes nacen en México, deberían de conocerlo. Es la lengua que seguramente hablan en sus casas y en la escuela. Efectivamente, es la lengua que está presente en su contexto, pero las niñas o los niños sordos jamás han tenido acceso a ella. Por lo tanto, es lo mismo que les digamos que esto se llama sillón o que se llama crush. Cuando nosotras, las personas oyentes, nacimos, nuestros familiares o las personas que estuvieron a nuestro alrededor, mientras crecíamos, todo el tiempo nos hablaron. Nos preguntaban, ¿quieres comer? ¿Quieres la pelota? Mira, llegó el abuelo. ¿Qué dice papá? Y cosas así que nosotros fuimos escuchando. Así fuimos apropiándonos de esa lengua, por lo que en el momento en que empezamos a hablar, nuestro pensamiento ya estaba lleno de ideas y, lo más importante, del nombre de las personas, cosas, conceptos u objetos que empezábamos a pronunciar. Y entonces, ¿qué pasa con las y los niños sordos? Pasa que si únicamente nos expresamos de manera oral en su presencia, si únicamente les decimos ¿quieres comer?, ¿quieres la pelota?, etcétera, los privaríamos de mucha información. Claro, entonces cuando llegan a la escuela y comienzan a aprender a escribir, lo tienen que hacer en una lengua que no conocen. Saben qué es un lápiz, pero al mismo tiempo no saben que se llama lápiz o pantalón o mesa, qué sé yo. En programas anteriores, cuando hablamos sobre la educación de las personas con discapacidad auditiva, nos explicaron nuestras invitadas que la lengua de señas tiene características propias. Es muy diferente del español. ¿Es así, Gwendolyn? Totalmente cierto. Ambas lenguas tienen gramática y estructura propia. Por ejemplo, si en español decimos el niño está cansado, en lengua de señas mexicana decimos hacemos el gesto de cansancio y señalamos al niño. Como podemos ver, predominan el uso de la visión y del espacio. Claro, son distintas tanto en la modalidad como en la estructura. Entonces, las personas sordas, para comunicarse, lo hacen a través de un idioma accesible, de la lengua de señas.
Pero, ¿de qué manera se inician en la tarea de la lectura? Lo primero que podemos aclarar es que la lengua escrita es la que posibilita el ingreso a gran parte de la información del mundo que les rodea. Sin embargo, la lengua de señas mexicana es ágrafa, es decir, no se escribe. Y el español, en su modalidad oral, es inaccesible para esta población. La modalidad del español que se utiliza en la escuela es la escrita, así que implica el aprendizaje de una nueva lengua. Entonces, todas las personas pueden aprender el español en su modalidad escrita. Depende de cómo vayamos presentando la información. Por ejemplo, las y los niños sordos pueden copiar del pizarrón o del cuaderno de sus compañeros lo que se va escribiendo, pero no les va a hacer sentido inmediatamente. Claro que conforme van viendo palabras que se utilizan de manera recurrente y las van asociando con dibujos, pues irán aprendiéndolas. En el salón acostumbramos pasar lista. A veces se coloca el nombre de las niñas y niños y su fotografía. Entonces ella o él van identificando esas grafías que están ahí y que lo representan. Debido al contacto constante, va a poder ir reconociendo su nombre cuando lo vea escrito en otra parte. Y así también ocurrirá con otras palabras de las cuales se va a ir apropiando y las podrá reconocer dentro de un texto. Algo similar pasa cuando no tenemos mucho dominio del inglés, pero vemos en un libro o escuchamos una canción y vamos identificando algunas palabras. Pero bueno, eso no ayuda mucho, el mensaje no es totalmente claro. Vamos entendiendo y a veces entendemos unas cosas por otras. Eso es muy cierto. Por eso es que en la mayoría de las ocasiones, cuando las personas sordas llegan a preparatoria, se les dificulta leer en español. Así que es importante que desde los primeros años se utilice una lengua accesible para ellos, como lo es la lengua de señas mexicana. ¿Cuánta información se pierde al no existir primero una lengua accesible para ellas y ellos, al no existir la enseñanza de una segunda lengua en una modalidad también accesible? Entonces, ¿cómo iniciarles en la tarea de la lectura? Para eso, las y los niños sordos debieron haber pasado previamente por experiencias de comunicación a través de su lengua, poseer una cantidad sustancial de vocabulario y estructurar utilizando la gramática de la lengua de señas. A partir de tener una lengua base consolidada, podremos comenzar con estrategias del aprendizaje del español escrito. Es decir, una escuela accesible para niñas y niños sordos contempla el respeto por la cultura de la comunidad sorda e implementa un entorno lingüístico apropiado para ellas y ellos que les da la libertad de comunicarse en su propio idioma. A partir del desarrollo de su lengua podrán poner en funcionamiento todas las capacidades lingüísticas y aprender cualquier lengua oral, pero en su modalidad escrita. Me surge una duda, Gwendolyn. ¿Qué pasa con niñas y niños sordos que llegan a la escuela sin tener desarrollada la lengua de señas como una lengua base? En la escuela habrá que generar experiencias significativas que promuevan la participación y el aprendizaje en esta primera lengua, con un propósito auténtico. ¿Qué tipo de experiencias? ¿Puedes compartirnos algunos ejemplos? Dependerá de la edad de la o el niño, pero se me ocurre que podemos jugar al mercado, llevar carteles, juguetes que representen la comida, algunos alimentos reales como los que tenemos aquí, que encontramos también en ese espacio. Una vez que está contextualizado el niño, podremos comenzar a emitir mensajes a través de la lengua de señas, porque mencionamos que es importante que el docente sea competente en esta lengua. Durante el juego se puede hacer uso de su idioma y modelar a través de la lengua de señas frases que son usadas en ese contexto, en el mercado, ¿es así? Sí, podemos jugar a que uno de ellos vende y otros compran. Y yo como maestra también puedo representar un rol. Por ejemplo, disculpe señora, ¿me puede vender 2 manzanas por favor? Y yo como te preguntaría en lengua de señas, amarillas o rojas. Rojas, por favor. Muy bien, y ahí yo te doy las manzanas. Pago. Yo digo, gracias.
Y yo te digo, gracias a ti. De esta manera, las personas sordas van encontrando significados en los mensajes, porque además de tener elementos del contexto, complementamos con mensajes reales en su lengua. Así, cada vez van enriqueciendo su competencia lingüística. Y como esta experiencia se pueden diseñar muchas más con el propósito de ir enriqueciendo el nivel de lengua de señas de las y los niños sordos. Así es, la lengua de señas le permite a la o el niño hacer uso de habilidades cognitivas, de su capacidad de inferir, de comunicarse dentro de contextos reales y significativos, utilizar estas habilidades como base para otros aprendizajes. El proceso en el dominio de un idioma implica estructurar enunciados cada vez más largos, poner en juego su comprensión y reflexión sobre lo que dicen, a quién, cómo y para qué. Ya describimos la importancia del dominio de una lengua base accesible para la población sorda. ¿Será que así como con la lengua de señas se necesita tiempo y experiencia con la producción e interpretación de textos para aprender algunas convenciones del uso del sistema de escritura? Ciertamente, el aula, ya sea presencial o a distancia, es un ambiente rico en textos escritos en español, donde las y los niños interactúan con ellos para que resulten significativos. Es importante hacer uso de estrategias de lectura como predicción, anticipación, inferencia, confirmación y autocorrección, mismas que se utilizan en la lengua de señas mexicana. ¿Y qué nos puede sugerir, Gwendolyn, para ir incorporando la lengua escrita en la vida social y académica de las niñas y niños sordos? ¿De qué manera se puede apropiar de las convenciones de la lengua escrita y los textos? Las estrategias para enseñar el español en la modalidad escrita tienen que partir de prácticas letradas y enfocarse a la reflexión constante acerca de esta nueva lengua. ¿Cuál es el papel del adulto al enseñar español? Consiste en propiciar que las y los niños avancen en su proceso de desarrollo con respecto al sistema de escritura hasta llegar a ser lectoras y lectores entusiastas y competentes. La o el adulto será usuario de diversos textos e involucrará a sus alumnas y alumnos en la exploración y uso de libros, periódicos, folletos, revistas, entre otros. Pondrá a su alcance lo escrito a través de traducciones en situaciones didácticas para promover la escritura y la revisión de textos. Se escucha como un proceso que implica tiempo para el desarrollo de aprendizajes en las y los niños sordos. Pero así como vimos con la práctica social del lenguaje de mercado, ¿podrías compartirnos otra forma de trabajo en donde esté este enfoque? El propósito es lograr que se vayan apropiando de elementos del español escrito, a la par de fomentar en ellos el gusto por la lectura también. Primero, seleccionaremos un tema de interés. ¿Podríamos retomar algún tema de los libros de texto gratuito de la SEP? Buena idea. Puede ser una práctica social del lenguaje. ¿Qué te parece una de 4º grado, como el libro que tienes ahí? Muy bien, te lo comparto. Gracias. Déjame ver. Mira, esta de realizar una entrevista para ampliar información. Excelente. ¿Y cómo empezaríamos a trabajarlo con las y los niños sordos? Les enseñaremos el título de la práctica social, además de mencionarles que el tema a trabajar es la entrevista. Recuerda, siempre a través de la lengua de señas. Aplicaremos estrategias de lectura como anticipación y predicción para recuperar conocimientos previos, pero también para despertar el interés por el contenido a trabajar. Por ejemplo, en los programas de educación especial, Adriana, has realizado muchas entrevistas. ¿Cómo se elaboran? ¿Cuántas personas participan? Tus ideas las iré escribiendo en este rotafolio. Muy bien. Bueno, una entrevista es un diálogo, una plática entre 2 o más personas. Una de las personas propone una serie de preguntas para conocer más sobre la otra persona o sobre algún tema específico. Oye, ¿y cómo es el tipo de preguntas que se usan en las entrevistas? ¿Estas preguntas se encuentran en algún lugar? Bueno, para entrevistar y obtener mayor información de algún tema es mejor utilizar preguntas abiertas.
Estas preguntas se escriben en un guión que el entrevistador lo lleva preparado para saber hacia dónde va a dirigir la entrevista con su entrevistado y no caer en improvisaciones. Muy bien, esta información la voy a pegar en el organizador gráfico. Entonces, la entrevista es un diálogo para conocer más a alguien. Participa un entrevistado y un entrevistador a través de preguntas abiertas escritas en un guión. En este organizador gráfico incluimos palabras clave sobre el tema. Esto les va a ayudar a dar confianza al enfrentarse al texto. Al ser una segunda lengua, con este organizador gráfico les vamos dando contexto de la información con la que vamos a trabajar. Además, como rescatamos conocimientos previos y la discusión es en lengua de señas, podemos también retomar el uso de su lengua. Por ejemplo, ¿cómo preguntamos en lengua de señas? Nos contaste que tiene gramática y estructura propia. Si quiero preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo haría a través de la lengua de señas? ¿Viste mi gesto? También hay un mensaje en él. Así es como estructuran las preguntas. Esto debemos hacérselos notar también a las y los niños. De acuerdo. Se va trabajando con el texto en español, pero a través de la lengua de señas. Además, se hacen reflexiones sobre la misma. Entonces, su nivel de adquisición se va enriqueciendo. Una vez que rescatamos conocimientos previos con ellas y ellos, que discutimos sobre el tema, nos vamos con el texto. Mira, en las páginas 71 y 72 hay una entrevista. La idea es hacer una traducción a vista de lo que dice en español, pero a través de la lengua de señas. ¿Traducción a vista? ¿A qué te refieres? La traducción a vista será la lectura del texto a través de la lengua de señas, de manera que puedan comprender el contenido del documento. Por ejemplo, ¿puedes ayudarme a leer el primer párrafo? Claro. Aquí en Entrevistador. Muy bien. ¿Comienzo? Sí, por favor. Entrevistador. Buenos días, doctor. Gracias por conceder esta entrevista cuyo tema es el cuidado de la salud. Doctor Ancona. Buenos días. Con gusto contestaré tus preguntas. Estamos trabajando con dos lenguas y eso lo hacemos también saber. Lo que está en el libro es español. Lo que uso para comprender el texto es la gramática de la lengua de señas. Son distintas, pero ambas están bien. ¿Pueden presentarse desaciertos cuando no se es totalmente competente en lengua de señas y emitimos mensajes en ella? Un caso muy común es la palabra vamos. La utilizamos constantemente. Por ejemplo, aquí en el programa, cuando invitamos a ver alguna cápsula, siempre decimos vamos a verlo. Y ninguna de las dos nos paramos de aquí para ir a otro lugar, ¿o sí? No, claro que no. Como dices, es una invitación que hacemos para que todos veamos el video. Entonces, ¿qué pasa con las y los niños sordos? Platícame. En realidad es una dificultad para nosotros como adultos porque queremos decir lo que está en español tal cual. Entonces, al momento de enseñar, vamos a decir, vamos a ver el video. ¿Y eso confunde a las personas sordas? Pues sí, no creas que salen corriendo del salón o del lugar en donde están, o tal vez si hay alguno. Pero eso es un ejemplo entre muchos otros. A veces, entre nosotros, como maestros o como usuarios de lengua de señas, nos preguntamos ¿cómo se dice tal cosa en lengua de señas? Pero pues no es fácil. Requerimos saber el contexto, la idea completa. Si nos referimos a un banco, necesitamos saber si es una institución financiera o algo para sentarnos, o un grupo de peces. Comprendo ahora la importancia de ambas lenguas y de qué manera abordarlas para que ninguna pierda su estructura lingüística. Analizar si lo que estamos diciendo tiene el mismo significado en la otra lengua.
Como adulto usuario de la lengua, les estoy mostrando que se emplean de distintas formas. Además, estoy modelando el uso de ambas, reconociendo que cada una tiene estructura y características propias. Claro. Oye, Gwendolyn, en el organizador gráfico aparece la palabra entrevistador. Igual en el texto que leímos también estaba esta palabra. Por ello nos mencionabas que vamos dando referentes que generan confianza en las y los niños al enfrentarse al texto, ¿no? Porque también está escrito aquí. Son varios los pasos a seguir para acercar a la lengua escrita a las personas sordas. Para su práctica exitosa se requiere de un adulto con compromiso que hable de manera fluida y competente en ambas lenguas. El desempeño competente en lengua de señas facilita el acceso a otros aprendizajes, incluyéndose dentro de estos la lectura y escritura de una segunda lengua. Al desarrollar habilidades lingüísticas de manera eficiente y efectiva, se puede realizar exitosamente la transición de la lengua de señas a la lengua escrita. Las posibilidades lúdicas y creativas que se implementen con cualquier niña o niño que tiene contacto con los textos hablados y o escritos pueden ser desarrolladas en las y los niños sordos a partir de la lengua de señas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gwendolyn, muchas gracias por acompañarnos y compartir esta información con nosotros. Muchas gracias, nos vemos pronto. Así es. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla, dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx, para que nos hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios. Cuéntenos qué otras ideas o estrategias han implementado. Hasta aquí terminamos con Leer en Lengua de Señas Mexicana de Educación Especial y continuamos con Educación Preescolar. ¡Hasta pronto! Pero antes ha llegado el momento de movernos un poco con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @cepmx. Twitter @cep_mx. YouTube Canal Cep. Instagram @cepmx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No te muevas de tu lugar porque viene algo muy importante. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.